Sean todos y todas bienvenidos y continuamos con la serie por los pasos del Maestro, recordando que esta serie se enfoca más que todo en las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Podríamos estar haciendo diferentes citas y referencias a otros escritos, a los de los profetas, quizás a los de los apóstoles y a otros más. Pero en esta ocasión debe quedar claro que estamos centrados en las enseñanzas del Sermón del Monte y en este momento, precisamente, sobre Jesús y el divorcio. Vamos a ver un poquito sobre la temática de Jesús y el divorcio y vamos a ver en Mateo capítulo 5. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a ver ahí los versículos 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y aquí hay algunos asuntos importantes que tenemos que ver con relación a la cultura. El amor entre los cónyuges, que está en la base del matrimonio occidental moderno, no era un elemento esencial para el matrimonio del siglo I en el Mediterráneo. Su concreción está basada principalmente en los acuerdos que sus familias hagan. Era un asunto donde las familias entraban en convenio. Uno de los estudiosos acerca de la cultura de aquel tiempo decía: en el mundo mediterráneo del siglo I e incluso antes, el matrimonio simbolizaba la fusión del honor de dos amplias familias y estaba en relación con intereses políticos y económicos. Así que el repudio a la mujer, así, porque así era algo impensable, ni siquiera se podía pensar en eso. Pero para comprender un poquito más esto, vamos a ver en Deuteronomio 24, del 1 al 4, pues estamos hablando de una situación cultural, estamos hablando de situación de tradiciones, estamos hablando de formas de comportamiento que habían en aquel entonces. Deuteronomio 24, el 1 al 4 dice: cuando alguno tomare y se casare, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Yahvé, y no has de pervertir la tierra que Yahvé tu Dios te da por heredad. Aquí estamos viendo entonces un asunto ya de procedimientos en cuanto a sacar de la vida de un hombre a una mujer y darle carta de repudio. Vamos a ver eso. Observe bien cuando dice: cuando alguno tomare por mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Aquí es donde está el asunto. Lo primero que salta a la vista es que la ley de Moisés no contemplaba el adulterio como causa de divorcio. Y la razón es muy sencilla. Todo adúltero tenía que ser apedreado hasta morir, según Deuteronomio 22:22. Así se ponía fin al matrimonio, pero no por divorcio. ¿Cuál era entonces el objetivo del divorcio? En este caso, llanamente era para controlar y regular una situación que se había vuelto caótica y proteger así a la mujer de las veleidades del marido, que podía despacharla sin más. Mientras que si existía divorcio por ese medio, le daba la posibilidad de rehacer su vida con otro hombre. Así es que cuando dice: si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no se trata de adulterio, se trata de situaciones que a él no le agradaron, ni nada de eso. Entonces se le daba carta de divorcio o la carta del repudio, como se le llamaba.
¿ve? Y ella podía hacer su vida. Era una manera de protegerla. Así que vamos a verlo esto un poquito más despacio para no caer en calificaciones de, cultura machista, que eran malos, que era esto. No, en este caso sí había una mala conducta, un mal proceder de parte de los hombres, pero esta ley surge para también proteger en todo caso a la mujer. Así que es una situación de protección y el divorcio estaba limitado a esas causas, solamente por hallar en ella alguna cosa que era indecente, que vamos a ver más adelante también. El marido que repudiaba a su mujer tenía que darle carta de divorcio. Antes de la ley de Moisés, pues simplemente las sacaban, las arrojaban, las abandonaban sin recurso alguno. Ya con este tipo de legislación se le estaba tratando de dar una manera de protección, un tipo de protección. Y la ley exigía que se le diera esa carta delante de 2 testigos a los que podía recurrir en caso de necesidad y quedaba libre para casarse de nuevo. Eso era una situación de cultura, una situación que se daba en aquel tiempo. Pero el hombre que se divorciaba de ella, es decir, me divorcio de ti, te repudio y de una sola vez, ese no podía volver a casarse nuevamente. Así es que si se arrepentía ya era muy tarde. Si el hombre decía, ay, me arrepiento, ¿qué voy a hacer? Lo hice mal. Entonces ya la ley le daba ese tipo de protección a la mujer. Sin embargo, habían 2 clases de escuela en aquel tiempo, que siempre que usted lea algunos libros sobre matrimonio, va a encontrarse con Hillel y Shammai, las 2 escuelas que en aquel tiempo sobresalieron. Estas 2 escuelas rabínicas, una era muy estricta, la otra bastante liberal. La primera era la de Shammai, que entendía que el hombre no podía despedir a la mujer a menos de que ésta le cometiera un caso de infidelidad, pero ya saben ustedes que era lo que sucedía en los casos de adulterio. Pero la interpretación más extendida era la de Hillel, que permitía el divorcio por cosas tan pueriles como un plato que quedó mal guisado, o al interpretar que lo torpe se identificaba con la impureza. Y esto se generalizaba hasta un error culinario. Entonces, según la escuela de Hillel se podía por cualquier cosa despedir a la mujer. No me cocinaste bien, váyase de la casa. No lavaste bien mi ropa, huele mal, váyase de la casa. Es decir, por cualquier cosa. Mas, sin embargo, Shammai era más estricto en esta situación. Muy bien, vamos a ver una pregunta y tratar de responderle entre todo el grupo. ¿Por qué era necesaria la carta de divorcio para la mujer? A. Para que el marido anduviera con las mujeres que quisiera. B. Para proteger a la mujer que había sido repudiada. Y C. Para acusarla de adúltera. Pues si ustedes respondieron B, están en lo correcto. Era para proteger a la mujer, en todo caso, que fuera repudiada. Seguimos adelante entonces con esta situación. La causa que Jesús, ya aquí Jesús está retomando la causa que Jesús pone en el Evangelio dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ahí está, a no ser por causa de fornicación. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué significará esto de a no ser por causa de fornicación? Veamos las luces que nos da el Deuteronomio, nuevamente el capítulo 22. Veamos lo que dice la Escritura en Deuteronomio 22, del 13 al 21. Dice, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyese o le atribuyere faltas que den que hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí
él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Y ahí va hablando más y más y más sobre esta situación, y en el verso 21 de 20 dice, mas si resultare ser verdad que no la halló virgen en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Quiere decir de que había que tener la sábana donde se miraba las pruebas del sangrado de la virginidad. Esa es una situación netamente cultural, una situación, cuando dice a no ser por causa de fornicación, se estaba refiriendo también, y así lo interpretan muchos teólogos, que se está refiriendo a que ella había fornicado antes del matrimonio y le dijo al marido, yo soy virgen. Quiere decir que el matrimonio fue basado en el engaño en este caso. Y el matrimonio basado en el engaño era causa de escándalo y lógicamente con rumbo al repudio, como muchas veces suele suceder aún en los tiempos modernos. Así que un hombre se podía divorciar legalmente de su mujer y casarse con otra sin pecar si hubo fornicación antes del compromiso matrimonial. Es decir, que la mujer le hizo creer que era virgen, cuando a la verdad había estado fornicando anteriormente. El contrato se hizo basado sobre una mentira. La mujer engañó al hombre, según Deuteronomio 22, 13 y 14, y por tanto el hombre puede repudiarla sin pecar. Es el único caso en que un cristiano se podía divorciar también legalmente. Claro que si la mujer no engañó al hombre y le confesó que ya no era virgen, sino que había tenido relaciones anteriormente, y el hombre le perdona y la toma por mujer, ya no se podía divorciar acusándola de fornicación porque ya ella le había hecho saber mucho antes esta situación. Veamos entonces hasta dónde hemos llegado, una pregunta más. ¿Qué significa a no ser por causa de fornicación en este tipo de interpretación? A, que la mujer viviera como una liberal cualquiera. B, que la mujer mintió diciendo ser virgen. Y C, que la mujer huyó con otro hombre. ¿Cuál dirían ustedes? Ajá, la letra B es la correcta. Pero veamos también cómo este mismo pasaje nos da otros tipos de interpretaciones, o hay otros sectores, otros teólogos que nos explican bien. Mateo capítulo 5, 31 al 32, según la nueva versión internacional, es decir, ya no Reina Valera, sino la NBI. En la NBI se lee, se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Observe usted esa frase que está ahí. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, según la NBI. Si nos vamos nosotros al original, a no ser por causa de fornicación, y la otra dice a no ser por causa de infidelidad conyugal, la palabra que se emplea en griego es porneia, y porneia se traduce como fornicación. Pero la palabra porneia no solamente es fornicación, tiene muchos significados más. Es el acto sexual ilícito, también fornicación. Ahí se incluye todas las situaciones sexuales que son prohibidas, que son horrendas, situaciones sexuales que son aborrecidas por Dios. Tenemos el caso de la pedofilia, que es la persona que se mete con los niños, la zoofilia, que es la persona que tiene relaciones sexuales con los animales, e incluso que viola las leyes dadas en el Antiguo Testamento por las relaciones sexuales con los familiares, y esta palabra porneia también se usa para adulterio, etc. Hoy día, esta misma palabra se relaciona con pornografía, se relaciona con lujuria.
y con lascivia. La palabra porneia está ligada a todo este tipo de interpretaciones, traducciones. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros ahí? A no ser por alguna de estas causas, la persona está libre de despedir de una sola vez. No, 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 no. Usted hombre o usted mujer ha estado en esta situación de porneia. Y ahí van todos esos elementos que les recién estaba mencionando a ustedes como causales de divorcio. Aunque la NBI traduce por excepto por infidelidad conyugal, es decir, porque la pareja quizás no ha caído directamente en el acto coitogenital, pero sí le ha sido infiel emocionalmente o está ligada emocionalmente a otras personas. Si la persona ofensora y pecadora se arrepentía de corazón, abandonando su pecado, la víctima quedaría en libertad de perdonarla o de sacarla de su vida de una sola vez. Recordemos que esta situación de la víctima quedaba libre para hacer o rehacer su vida nuevamente. Hay un asunto interesante que encontramos ahí en la Biblia en Malaquías 2.14 y también en Malaquías 2.16. En 2.16 dice, yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Dios, el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Oiga qué palabra. Aquí estamos sacando que Dios aborrece el divorcio, que Dios odia el divorcio, porque significa abandono de un pacto que abarca no solo el cónyuge, sino a Dios mismo, el garante. Porque la persona se está casando delante de Dios, delante de los testigos, está uniendo su vida a otra persona. Entonces dice, según Malaquías está diciendo, que Dios aborrece el divorcio, no quiere el divorcio. Pero también me llama la atención Malaquías 2.14. Dice, no diga, dice, la mujer de tu amor, no dice la mujer de tu amor, sino está diciendo la mujer de tu pacto. Quiere decir que cuando uno se está casando, está haciendo un pacto de vivir juntos hasta que la muerte nos separe. En realidad, en el contexto bíblico, que es el contexto semítico, el matrimonio no se fundaba en el amor, sino en el pacto que el hombre y la mujer hacían delante de Dios. No es porque yo la amo o no la amo, como lo hacemos aquí en el resto del planeta, sino que en aquellos tiempos y en aquellos lugares no era por eso, sino con base a un pacto. Y ese pacto había que respetarlo. Mucha gente dice hoy día, ya no te amo, o ya no siento nada por ti. ¿Por qué la deja? No, es que ya no siento nada por ella. Y ve, no era por sentir o no sentir. En aquel tiempo era un asunto de que se hizo un pacto delante del Señor de permanecer unidos. Este principio reconoce que el enamoramiento y el amor pueden perderse por distintas circunstancias. Y en esos momentos en los que nada humanamente posible se podía hacer, lo único que podía sostener el matrimonio era el pacto, el que Dios es el único y verdadero garante. Lo que Dios ha unido, dice, no lo separe el hombre. Mientras más estudiamos las enseñanzas de Cristo en la forma que se nos presenta en este pasaje, más comenzamos a apreciarlas. Aquí, con solo unas palabras sencillas, Jesús desaprueba el divorcio, refuta la mala interpretación de la ley dado por los rabinos y reafirma el verdadero sentido de la ley. Censura la parte culpable y defiende a la parte inocente, y a través de todo ello sostiene el carácter sagrado y la inviolabilidad del vínculo matrimonial en la forma ordenada por Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere bendecir a la familia, unirla, darle protección, cuidado, provisión y salud. Pero a causa de las tentaciones y de nuestra rebeldía, el pecado hace sus estragos. Donde hay este tipo de pecado,
siempre hay víctimas y estas víctimas pues lógicamente sufren el dolor de esa experiencia traumática y dolorosa. Dios ve el matrimonio como un pacto. Eso es importante recordar, un pacto basado en su palabra. Estamos ahí frente a la otra persona, uniendo nuestras vidas, según dice ahí, y no simplemente para ir pensando ya en el divorcio. Pues si nosotros nos damos cuenta, a nivel de familia, los hogares donde ha habido un divorcio son hogares donde nuestros hijos crecen en medio de conflictos emocionales, conflictos que se reflejan en la escuela, conflictos que se arrastran en la vida particular de ellos, conflictos que se reflejan en la conducta, en sus formas de reaccionar y toda esta situación. Hay muchos investigadores que hablan sobre la conducta de los niños que se desarrollan en un hogar donde padre y madre muestran su amor, luchan unidos por salir adelante, si hay una falla se perdonan, se restauran, buscan consejería y salen adelante con el propósito de mantener unida a la familia. Eso es interesante. Pero en aquellos hogares donde hay disolución, donde hay problemas de ataques, problemas de infidelidad, problemas de situaciones de confrontamientos constantes, ofensas continuas, en esos hogares, pues los niños se van desarrollando y van viendo esta situación y desarrollan, ellos van creciendo y desarrollan conductas, eso es, perdón la redundancia, desarrollan conductas bastante conflictivas. Y debemos de recordar que si uno se casa no para que dejar traumas en los hijos, porque los hijos son los que más sufren en los casos de divorcio. Uno dice, no, hasta aquí llegué y todo lo demás. Pero Dios no quiere el divorcio. Dios quiere que busquemos ya la solución a los conflictos, a los problemas que hay a nivel familiar. Pero si ya una de las partes falló, la otra queda en la libertad de o perdonarlo o despedirlo. Y ahí es donde uno tiene que poner en balanza toda esta situación. Cuando uno hace los matrimonios, los hace para toda la vida. Y eso es el ideal cristiano y eso es lo que el Señor Jesús estaba en este caso refiriéndonos. Hoy día no, hoy día existen varias cosas. El contrato, me voy a casar por un año, hay matrimonios de arreglos para conseguir una residencia o una ciudadanía en algún lugar. Hay matrimonios que son por interés, dice me voy a casar porque este me va a dar más plata y este me va a mantener o esta me va a mantener. Hay matrimonios que se forman por simplemente unidad sexual. Me voy a unir a tal persona porque sexualmente me gusta y ya, esa es la entrada, la economía, la sexualidad, los intereses y con el tiempo pues entonces vienen a deshacerse esos matrimonios. Y uno debe de tener en cuenta que realmente solamente Dios nos puede ayudar. Dios nos puede ayudar a que estos divorcios no se den. Pero si en todo caso se dieran, tenemos que orar al Señor, buscar de Dios para que haga de nuestras vidas vidas completamente restauradas. Hemos visto varias cosas acá y hemos estado tratando de estudiar, de enfocar bien esta situación. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, ya hemos visto, hay dos tipos de interpretación, pero siempre debemos de pensar en esto. Por un lado, Dios no quiere el divorcio. Por otro lado, Jesús está poniendo ya los límites de la situación a no ser por causa de. Sin embargo, siempre queda en el corazón de la persona o perdono o despido. Y ya hemos visto nosotros que donde hay, por experiencias, por situaciones estadísticas, donde hay ruptura del matrimonio, siempre hay personas que están siendo afectadas, siempre hay víctimas y todo esto debemos de ponerlo en balanza. Espero que la enseñanza en esta oportunidad les haya traído algún tipo de luz
y que las respuestas que el grupo va generando ayuden. No estamos para entrar en condenación de ningún tipo, estamos para buscar la restauración de las familias, la restauración de los hogares y la bendición y sanidad del crecimiento y desarrollo de nuestros hijos. Que la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo sean con todos y con cada uno de ustedes. Shalom.